Buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a Valentina Cristini. Valentina Cristina es doctora arquitecta por el máster de Pedagogía Universitaria y es profesora contratada de autor, tanto del curso de grado como de posgrado, del área de composición y restauración arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. Es miembro del Instituto de Restauración de Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia y colaboradora de la revista internacional Loggia, Arquitectura y Restauración y de la Cátedra UNESCO Unitwin UPV. Ha participado en múltiples proyectos de investigación competitivos. Ha publicado artículos en revistas de impacto y publicaciones plurilingües y ha realizado labores de peer review y también ha colaborado a la dirección de obras premiadas y reconocidas internacionalmente, así como ha editado libros y organizado congresos y jornadas científicas. Invitadas en varios centros europeos y extraeuropeos de enseñanza universitaria, lleva desde el año 2005 trabajando activamente en líneas de investigación vinculadas a la arquitectura histórica, documentación, puesta en valor y conservación. Entonces, hoy nos complace mucho tenerte a ti aquí y ya veo que eres muy conocida por amor y asistente y nada, espero que nos sigas mucho. Muchas gracias. A ver, me alegro mucho de poder estar aquí compartiendo con todos vosotros al final un trocito un poco de mi historia en España, concretamente en Valencia. Soy italiana, ¿no? Y entonces también un poco presentar lo que han sido todos los pasos de mi tesis doctoral. Es un poco también eso, evocativo, ¿no? Son 15 años que vivo en Valencia y la verdad que vivo aquí también debido a los ladrillos, ¿vale? Un poco ha sido un mecanismo que ha ido creciendo. Gracias a la organización de estas jornadas, yo creo que es una ocasión interesante para pues eso, ver quizá amiguitas o pequeños estudios, pero que quizá, espero, en este caso y en otros que os invito también a seguir y participar, puedan detallar un poco las características constructivas del Centro Histórico de Valencia, porque creo que en futuro otros compañeros que han trabajado en mi grupo de investigación quizá también vendrán a poder presentar esos tipos de trabajos. Pues muros intramuros, ¿vale? Nos metemos en el centro, en la parte del Centro Histórico de la ciudad de Valencia, donde pues un poco en esos 9 puntos que tenéis en la pantalla se puede reflejar el contenido del estudio. ¿Qué se ha hecho? ¿Por qué se ha hecho? ¿Y de qué vamos a hablar fundamentalmente hoy? Bueno, he dicho que llevo pues unos 15 años en Valencia y todo empezó por una serie de trabajos que he ido haciendo en el marco del grupo de investigación en el que empecé como fundamentalmente becaria, que sigue siendo liderado por Fernando Vegas y Camila Mileto, que hoy en día son 2 catedráticos de la Universidad Politécnica del área de composición. Y la verdad que yo llegué en Valencia con mucho entusiasmo, me quedé, soy pues un ex estudiante Erasmus que durante su estancia pues aprovechó con una serie de, al final, de becas de colaboración con el departamento de la universidad que me estaba hospedando. Y gracias a estas becas entré en contacto con esos 2 catedráticos que he nombrado antes y un poco ellos lo que me empezaron a decir fue: Valentina, si quieres seguir a estudiar y formarte en Valencia, hay bastante desconocimiento sobre el tejido histórico, constructivo, no monumental de la ciudad. Poco se sabe y la verdad que nos estamos moviendo, pues esos eran los años en los que empecé poco a poco a estudiar y luego se concretó en el 2008 con el trabajo de investigación y en el 2000, no sé si va el puntador, se va de abajo, pero si no, se ve. En el 2012 la tesis, empecé a intentar documentar esos caracteres constructivos de edificios que no entraban en el paquete de los grandes, de esta arquitectura en mayúscula, sino más bien pues de edificios, bueno, siempre con una cierta referencia al marco monumental, pero con una cierta atención más al construido quizá en minúscula, ¿no? Esa arquitectura al final residencial que constituye
un centro histórico pluristratificado de la ciudad de Valencia. No hace falta que lo diga, pero sabéis que pues una ciudad de fundación romana, lo iremos viendo a lo largo de la presentación, que va al final estratificándose según el concepto que veremos de palimpsesto, o sea, de estos estratos, ¿no?, que van al final describiendo este grande libro de la técnica constructiva tradicionales. ¿Por qué nace Muro Intramuros? Porque la verdad que un poco la idea era hacer este proceso, es la imagen del vinagre de Módena, ¿vale? No sé si lo conocéis, ¿cómo se hace el vinagre de Módena? Pues progresivamente se va distilando y reduciendo y detallando cada vez más, en este caso el construido, no tanto el vinagre, con la finalidad en 2 tomos, que son un poco el contenido de la tesis, identificar el centro histórico de Valencia y centrarme en uno de estos caracteres constructivos. No era humanamente abarcable estudiarlo todos, ¿vale? Sino que empezamos diciendo, bueno, vamos a centrarnos en un elemento concreto que son las fábricas de ladrillo. ¿Por qué? Porque veremos que el ladrillo un poco ese ADN común que hay a lo largo de toda la construcción del centro de la ciudad. Valencia, como he dicho antes, es una ciudad de fundación romana, Valencia, y a lo largo de los siglos, desde Valencia hasta Valencia, siempre hay el empleo del ladrillo. Y todo eso pues se llevó a cabo con una serie de fichas que intentaban documentar las características constructivas de estos muros, abarcando varias, veréis, pautas metodológicas. Entonces, los límites geográficos, bueno, me limité al centro histórico de la ciudad. ¿Por qué? Porque allí es donde de alguna manera quedaba claro al final, esa riqueza estratificada, ¿vale? Y era además muy delimitado porque sabéis que, bueno, Valencia cuenta con, al final, esa traza, ¿no?, de la antigua muralla cristiana, que por lo tanto en estos 5 barrios es donde, alrededor del Turia, se centraba el estudio. Se corta un pelín, pero bueno, se entiende. El estudio se basaba en definir tantos en las características de las fábricas de ladrillo en edificios monumentales que servían realmente como marcadores, porque sabemos los años de construcción de iglesias, monasterios, edificios que cuentan con fábricas de ladrillo porque están documentados, y a la vez cruzar estos datos con lo que veis que son en marroncitos toda una serie de edificios simplemente residenciales que tenían fábricas vistas en sus fachadas. Entonces, cruzando estos datos, ¿cuál era el objetivo general? Pues conocer y definir de alguna manera la producción preindustrial, conocer cómo se fabricaban los ladrillos realmente desde los orígenes, y entonces gracias a los datos arqueológicos que se incluyeron en el estudio, hasta, digamos, la producción ya preindustrial de principios del siglo XX, no más allá. Todo eso, ¿por qué? Porque realmente lo interesante era ver que había una cierta continuidad en la producción, desde las figline, que son los antiguos hornos de producción de ladrillo romanos, los hornos hispano-musulmanes, y poco a poco ya la llegada de la producción cristiana con los rayoleres y los talleres más modernos. ¿Cuál era el interés de la investigación? Pues documentar aspectos ligados a la protección de la cultura, al final material urbana, hacer hincapié en el conocimiento, porque si no se conoce algo, queramos o no, no se valora. Eso yo creo que es un punto que, sobre el que insistimos muchísimo hasta en la Escuela de Arquitectura con nuestros estudiantes. Para conservar, para valorar hay que conocer. Entonces el objetivo era despertar un cierto interés hacia unas fábricas que estaban ahí, que desde siglos están ahí en la ciudad, pero que nadie se ha preocupado, y repito, no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de una tesis que se ha presentado en el 2012. Nadie se había interesado realmente en la producción de los ladrillos, que queramos o no es un hilo conductor de todas las ciudades de fundación romana en adelante, ¿no? Entonces, bueno, los objetivos eran entonces delinear un perfil un poco global. O sea, el interés del estudio creo que radica no solo en el hecho que se intenta documentar cómo ha sido la evolución del ladrillo en la ciudad de Valencia, sino también relacionarlo a unos hechos socioculturales, económicos un poquito más amplios, realizar un registro, porque al final, queramos o no,
tener registradas estas fábricas es una forma también de comparar luego resultados y datos y hacer el diseño de esa curva, que parece una palabrota, mensiocronológica, que es la mensiocronología, un estudio que se basa en fundamentalmente definir los tamaños, las dimensiones de los ladrillos según unas determinadas fechas cronológicas. Entonces eso es muy útil porque imaginamos que podemos establecer que un ladrillo mide, no sé, 30 por 15 por 4 a lo largo del siglo XVIII y luego cambia sus dimensiones a lo largo del siglo sucesivo. Todo eso ayuda a imaginar si sabemos un poco estos estándares, si no tenemos datos documentales del edificio, gracias al ladrillo podemos identificar de alguna manera, gracias al aparejo, a la puesta en obra, podemos identificar realmente las fechas de construcción del edificio. Entonces tiene un potencial, digamos, como marcador cronológico importante. Y pues intentar así definir una cierta cronotipología, decir, a ver, ¿es posible viendo una fábrica de ladrillo en la ciudad de Valencia, en un entorno delimitado? Esa es fundamentalmente hay que centrarse en un ámbito geográfico bien definido. ¿Es posible establecer la fecha de construcción de esa construcción? Y por lo tanto, además, seguir con unas pequeñas pautas de intervención, analizando pues eso, cómo estaban los ladrillos, los problemas, degradación que había en las distintas fábricas. Entonces, bueno, esos son pequeños trocitos de muestras que iba recopilando. Se ha intentado también consultar bibliografía extranjera, porque la verdad que hay ciudades donde hay líneas de investigación muy asentadas, muy reposadas, que llevan una cierta tradición al estudio de esa cultura material, intentando pues hacer de este método de datación de los ladrillos, que es no destructivo, porque simplemente, a ver, aparte de estas muestrecitas puntuales que he ido recopilando, pero simplemente se trata de analizar muros, o sea, sin ningún tipo de acción destructiva directa, porque hace falta una toma de datos in situ, se permite pues tener esa datación, ¿vale? Tener claras estas medidas y todo eso, repito, cruzarlo con también datos analíticos, ampliar dentro de la medida de lo posible varias disciplinas, entonces la cultura material, la cronotipología, el diagnóstico, para realmente definir estas técnicas, ¿vale? Me tenéis pues hace unos años pues yendo por el centro histórico siempre con apoyo logístico de quien me hacía la foto, quien me ayudaba con el metro para tomar pues esos datos. Y esas son las fichitas tipos que se fueron haciendo, o sea, unos datos generales del edificio, la fachada, la fábrica y quizá la parte más interesante es la de caracterización del ladrillo, pero también de las juntas. ¿Por qué las juntas? Porque bueno, veréis a lo largo de un poco de la presentación de hoy que quizá el tipo de acabado, el tipo de rehundido o rasado, elementos salientes, matados que había en las juntas ayudaron mucho en esa cronotipología. Y también luego el tipo de mortero, porque claro, quizá, a ver, cuando presento un poco ese estudio es como no sé, la arquitectura es interesante como disciplina porque tiene una escala muy amplia, ¿no? Trabajos que abarcan la ciudad, el territorio, trabajos que abarcan la escala del edificio, luego llegamos a la escala del detalle, claro. Cuando a veces, recuerdo, me preguntaba Valentina, ¿de qué va tu tesis? Y tú decías, bueno, realmente he estudiado juntas de fábricas históricas de ladrillo. Te mira, ¿cómo? Y eso, o sea, queda un poco friki, ¿vale? Friki, pero al final, a ver, creo que lo interesante de esta presentación es que os daréis cuenta cómo bajar a la escala del detalle es algo tan importante en nuestra profesión y tan imprescindible y tan enriquecedor que al final pues da resultados, ¿vale? Entonces, bueno, pues siguiendo en todo eso, se cruzó la toma de datos directas, repito, de ir realmente con el plano del centro histórico identificando estos edificios, con también una consulta de fuentes indirectas en el archivo municipal, porque hay muchos expedientes en el actual Palacio de la Plaza Tetuán de Valencia, que realmente hay pues eso, tanto datos de la antigua institución de la fábrica de Muribals como también todos los expedientes de la Policía Municipal, del Archivo Histórico
Municipal de Valencia, donde hay detalles de las fachadas que igual la imagen no se nota, pero sí que presentan estos elementos en ladrillo. Y también fui al SIAM, que es un centro de arqueología municipal de la ciudad de Valencia, donde se conservan piezas de ladrillo procedentes de excavación arqueológica. Porque, ¿cuál es el problema? Yo tenía realmente fachadas, alzados, que son fundamentalmente ya de la tarda Edad Media en adelante, pero no tenía constancia. Fui a ver la Almoina, alguna excavación arqueológica de la ciudad, pero no hay realmente fábricas de ladrillo aparejado romano visible, ¿vale? Por lo tanto, sí que me tuve que apoyar en la limpieza y de alguna manera esa catalogación de piezas sueltas, que no son válidas para definir al 100% cómo era la fábrica romana, pero por lo menos tenemos una idea de las distintas medidas. Se hizo el vaciado del almacén, se seleccionaron varios, al final algunos eran especialmente peculiares porque se notaba el trabajo manual de la ejecución, y también se hizo entonces una ficha paralela, que claro no tiene la validez de poder decir cómo eran las juntas, cómo eran esos acabados, pero sí, de alguna manera, pues las dimensiones, el tipo, tener una caracterización más o menos volumétrica básica del elemento. Y como he dicho, yo creo que lo interesante de ese estudio ha sido que, vale, podía haberse quedado solo, pues, define los ladrillos, Valentina y tan feliz, pero un poco con el empuje de los directores de la tesis, que son, como he dicho, Fernando y Camila, me abrieron un poco el horizonte de decir, Valentina, pero ¿por qué el ladrillo? ¿Por qué el ladrillo en Valencia? ¿Cuál han sido al final cuál han sido las razones? Porque veréis que no es una, sino son varias, que han hecho de este material, al final, el material que caracteriza la ciudad. Bueno, por un lado es una cuestión, si queréis, puramente geomorfológica y geológica. Es una ciudad digamos, que se construye sobre una serie de unidades litológicas de un ambiente fluvio-deltaico, por lo tanto, pues todas las ciudades que al final tienen, en este caso el Turia, pero en otro entorno también, como podéis ver, hay pues toda una serie de terrazas arcillosas, y la naturaleza propia de la ciudad es tener estos tipos de recursos constructivos. Y también es peculiar ver cómo ha habido siempre un cierto pasaje de testigo a lo largo de las distintas, al final, dominaciones, presencias históricas en la ciudad, que, digamos, podríamos decir que sin duda la parte de la fundación romana hace de la ciudad de Valencia un núcleo importante. Pasamos los visigodos, el momento de oro, ¿no? Con quizá un momento que veremos donde la piedra y Perecomte y otros grandes arquitectos quizá dejan un poquito en sombra el empleo del ladrillo, pero ya luego toda la parte que coincide con la llegada de nuevo de la Reconquista y de alguna manera el pasaje ya a la plena edad moderna, hace de la ciudad de Valencia un terreno sin fin de exploración de técnicas, veremos, vinculada a las fábricas de ladrillo. No solo es una cuestión geomorfológica, litológica, sino también es toda una cuestión también cultural. ¿Por qué? Porque a lo largo de los siglos ha habido ese grande pasaje de quizá saber hacer ladrillos que queda en los vestigios arqueológicos. Se han encontrado algunos hornos. Poquito a poco también sabemos que en el caso del Levante, una de las primeras prensa extrusionadoras se llevaron a cabo en Meliana. Por lo tanto, hay una serie, digamos, de así ecos, quizá podríamos decir de tradición artesanal de la producción de ladrillo que quedan en la ciudad. Encontré toda una serie además de detalles digamos, de esa profesión. El problema es que los ladrilleros no tienen la fama, el prestigio de otros gremios productivos o quizá vinculados al mundo de la construcción, como son los carpinteros, por ejemplo, o hasta los mismos alfareros. O sea, la cerámica tiene un estatus, el ladrillo tiene otro. Y eso también ha sido, dentro del trabajo que hice, un poco la justificación de por qué nadie en Valencia se interesa a los ladrillos. Claramente no se interesa si puede interesarse a los azulejos, a toda la producción cerámica como más noble, ¿no?
Y también es interesante porque he dicho que hay ese pasaje de testigo desde las Figline, estas fábricas de producción romana, hasta los Rajolers, y daros cuenta también cómo hay esa figura de este quizá funcionario municipal que controla las medidas de los ladrillos, que evoluciona desde el magistris hasta ya el almotacén y el mustasaf. Todo eso, ¿por qué? Porque había una legislación muy clara sobre las dimensiones que tenían que tener los ladrillos, que normalmente se medían en palmos. También se han consultado tratados, como no, porque allí está también parte un poco de las fuentes, ¿no?, indirectas que ayudan a definir, por ejemplo, fijaros en esta imagen y luego ya la veréis puesta en obra, ¿no?, en muchas fachadas del centro histórico de la ciudad. Entonces, el estudio, ¿cómo se concretó? Fundamentalmente llegué a la conclusión que la ciudad de Valencia tiene como dos grandes familias de muros de ladrillo, uno realmente que es con ladrillo y otro de ladrillo. Veremos un poco la diferencia. La grande sorpresa, la grande desconocida, la grande técnica anónima, que además, bueno, luego se puso más de moda y hoy en día está ahí, pues toda la parte quizá que experimenta la arquitectura de tierra, la está de alguna manera reinterpretando en un cierto revival, es el tema de la tapia valenciana. Tapia valenciana que la verdad que me apasiona y es un poco una de las líneas que estoy, y luego os contaré, sigo trabajando un poco en ella. Es una técnica, no sé si la conocéis. ¿Conocéis la tapia valenciana? ¿Os suena? Bueno, tenéis aquí cerquita en Mascarell, una preciosidad de pueblo con tapia valenciana. ¿Dónde nace? ¿Cómo nace? Porque en Valencia, porque se llama tapia valenciana, muchos demás no le gusta el nombre, porque parece que solo en Valencia realmente abarca visto desde Guadix hasta el norte de Cataluña, o sea que de valenciano tiene, pero hay mucho más, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que bueno, que esa técnica realmente se llama quizás así porque fue posiblemente una de las primeras aplicaciones en Valencia en la muralla cristiana de la ciudad, entonces era como un poco la fachada de la ciudad. Llegar a Valencia era enfrentarse a esta grande muralla y de allí puede ser la llegada del nombre. Hay técnicas de toda forma afines. Esta, por ejemplo, es una técnica bastante conocida del mundo bizantino, donde, daros cuenta, el ladrillo en este caso se retranquea en secciones en alzado y luego se va rejuntando. Y también no solo hay fábricas de tapia valenciana, o sea, encofrados con un mortero de cal y ladrillo apisonado, sino fábricas que realmente cuentan con ese hormigón de cal, de allí el nombre con ladrillo, porque realmente el hormigón, esa masa que se coloca dentro de encofrados que tiene un cierto valor estructural, ¿vale? A veces el aparejo es como muy, 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 muy fino. Había un control, un dominio de la técnica que posiblemente sí tiene un origen vinculado al mundo islámico, que sabéis, la tapia procede al final desde este tipo de cultura. Entonces, tapia de ladrillo se encofra y se usa especialmente para contrafuertes, pilares, pero es que ya el ritmo no es solo de tizón, como tenéis en el caso de la tapia valenciana, ¿vale?, sino que ya es un aparejo soga-tizón. Y luego tenemos ya las fábricas que llamé de ladrillo, porque realmente son fábricas donde el ladrillo y no el hormigón es el que tiene, digamos, un poco ese protagonismo. Entonces, como dentro de esta subfamilia, otros tres tipos: ladrillo visible, oculto y visto. El ladrillo visible. ¿Qué es este ladrillo visible? Bueno, la verdad que me costó al principio dar un sentido a esa técnica, porque es muy frecuente en la ciudad de Valencia, y desafío ahora a ir por Castellón, porque es probable que por aquí también haya de ese tipo. Es un ladrillo, una fábrica de ladrillo, como podéis un pelín intuir aquí, quizá en esta imagen se aprecia un pelín más. Tiene como una doble junta, ¿vale? Tenéis entonces una primera junta que es un pelín inclinada, ¿lo veis?, que es una junta estructural, y luego una especie de sellado que se realiza con ese aparatito que se llama el gramil, de allí el ladrillo agramilado en los manuales, que lo que hace es, de alguna manera, o sea, no podemos decir que sea una fábrica vista, ¿verdad? O sea, tiene este aspecto que no es enlucida, porque al final es solo esta especie de sellado, ¿vale? Esa especie de como efecto, digo yo, un poco ortodoxo, pero que da la idea de chicle que se va estirando.
aquí se aprecia un poquito más, pero que no es una fábrica vista, ¿a qué no? Bueno, ese es como es el ladrillo agramilado, que cuenta realmente normalmente con un mortero que tiene un núcleo fundamentalmente a base de cal, pero el revestimiento más finito y de acabado es normalmente con mortero de yeso. ¿Eso por qué? Porque realmente es una forma, veremos, de reducir, y hablaremos de eso también más adelante, la cal, que era un material más caro. Luego es cierto que encontré fábricas de ladrillo oculto, ladrillo que se había enlucido. En estos casos, la mayoría de las veces también con esos enlucidos a base de yeso. Y también lo que podríamos ver es que hay toda una serie de edificios que no solo se enlucen, sino que encima del enlucido se intenta luego pues hacer ese efecto trampantojo, o sea, hacer esa fábrica fingida, y veremos en qué arco temporal todo eso se desarrolla. Y luego las fábricas de ladrillo visto que es sin duda, lo veréis luego en la cronología, algo más reciente. ¿Por qué? Porque para dejar un ladrillo perfectamente visto, la calidad del ladrillo tiene que ser buena, y por lo tanto ya estamos hablando de fábricas o más recientes, donde realmente disponemos de piezas absolutamente, digamos, prismáticas, bien cocidas y bien ejecutadas. Y llegan en algunos casos donde se puede notar esa componente bícroma, ladrillo asociado a piedra caliza, o también casos como esos donde se hace ese efecto, digamos, de almohadillado, ¿no?, de despiece, que también se puede llevar a cabo si la calidad constructiva es buena. Dentro del ladrillo visto hay otros pequeños matices, casos de ladrillo vidriado o de ladrillo aplantillado en edificios con un estatus un poquito superior. Entonces también aquí tenéis ese como pequeño resumen de cómo era la sección y el alzado de las fábricas. ¿Y qué podemos decir entonces de un registro como un poquito más quizá ortodoxo de todos esos tipos de muros? Porque bueno, hay como estas grandes categorías, pero ¿por qué y cómo se han podido hacer? Realmente, bueno, he dicho antes, la ficha cuenta con datos generales, fachada, fábrica, estudio de detalle de los ladrillos de la Junta, una serie de imágenes. Y un poco lo que se intentó hacer fue sistematizar esta recogida de datos para decir, vale, hay esas técnicas, pero ¿cómo cambian en el tiempo? ¿Por qué hay la tapia valenciana y luego no hay más tapia valenciana? ¿Cuándo podemos decir que hay edificios con tapia valenciana? ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo acaban? ¿Por qué? Todo eso, claro, fue posible porque daros cuenta que al final hay muchas mediciones detrás. Entonces, al aumentar, como todo tipo de estudio, cuanto más al final el muestrario es amplio, más cierto, ¿no?, puedes tener luego los resultados. Se llevaron a cabo, pues eso, están los datos, mediciones de ladrillo, todo eso, daros cuenta que paralelamente al estudio que estaba haciendo, se estaba haciendo una especie de trabajo de GIS relativo a varios edificios del centro histórico, o sea que hay unos 4.400, fecha 2012, edificios en el centro histórico intramuros de la ciudad de Valencia, construidos antes de los años 40. Entonces, de esos edificios, pues 84 presentaban fábricas visibles, restauradas o no restauradas, pero que se podían de alguna manera por lo menos interpretar. Aquí tenéis un poco un resumen, ¿vale? Se clasificó pues dentro de los datos de general el barrio, la dirección, el tipo de edificio, las coordenadas GPS, y luego se intentó identificar con estos códigos unas combinaciones frecuentes de zócalos, de fábricas, de relación con el vano, el dintel, la entrada, el alero y la cubierta. Todo eso, ¿por qué? Porque al final, durante el estudio, se estaba de alguna manera, ¿cómo puedo decir?, identificando un problema bastante serio, ¿vale? Como he dicho antes, hay muchas ciudades que han realizado estudio mesocronológico, que han estudiado sus fábricas de ladrillo, y en todas ellas normalmente se realiza esta curva, o sea que los ladrillos cambian de tamaño en el tiempo. En el caso de Valencia había un problemón. De hecho, he vuelto varias veces a hacer las mediciones, a analizar los muros.
los resultados, lo veréis luego en las gráficas, eran planos. Quiero decir, los ladrillos cambian milimétricamente a lo largo de los siglos. Por lo tanto, ese estudio que se basa en los ladrillos cambian de medidas, por lo tanto, tengo unos recursos para establecer las fechas, no lo tenía. ¿Por qué? Porque el ladrillo prácticamente desde la producción, digamos, de la Reconquista hasta finales del 19 eran iguales. Entonces esto recuerdo la sensación de hablarlo con los directores de la tesis y digo, a ver, ¿qué hago? O sea, me dijeron, bueno, también es un resultado, es cierto, o sea, el ladrillo, ya veréis, tiene variaciones muy diminutas, pero necesitaba otros marcadores, ¿vale? De allí el hecho de decir, bueno, estudiamos los zócalos, estudiamos los vanos, estudiamos más cosas, porque tiene que haber una evolución, o sea, no puede ser que al final además los edificios eran diferentes, o sea, tiene que haber otros parámetros más que te puedan ayudar a clasificar estas fábricas. Y de allí también la atención a las juntas, ¿vale? Porque digamos que las fábricas sí tienen ladrillo siempre igual, pero según un poco la sinusoide de la economía, considerando que la cal era más cara o menos cara, pues las juntas empezaban a disminuir o aumentar, ¿vale? Entonces se intentó, dentro de esta lógica, decir, necesito de alguna manera marcadores que ayuden a entender las fábricas, definir los zócalos. Entonces se encontraron más o menos pues estos 4 tipos que sin, digamos, revestimiento, sin elementos de piedra o con, por ejemplo, aplacados o enlucidos. El tema de las fábricas, que como he dicho antes hemos un poco resumido en tapia valenciana aparejada, el ladrillo agramilado, enlucido, visto, fingido o con hiladas retranqueadas, los tipos de vanos con dintel de madera, logias, vano que podían ser ovalado con arcos adintelado y luego ya con vanos a escopeta pero con intrados curvo o con intrados plano, enlucidos, con recercado pétreo, con un poquito más elaborado con entrantes y salientes, también las entradas con distintos vanos caracterizados por dinteles de madera, enlucido o con sillar labrado, los aleros, presencia de canecillo o con hiladas progresivamente voladas, también fingido, que se dan bastante en algunos casos de Valencia, con hiladas de ladrillo en progresión que en parte son también aplantillado o con una moldura de piedra labrada. Y con todo eso, pues dar el salto, repito, a un estudio de la fábrica, pero con una mirada un poquito más amplia, porque, repito, el tema de la longitud y de la anchura es bastante constante. Es cierto que la anchura variaba un poquito más, pero claro, estábamos hablando en algunos casos de diferencias milimétricas, entonces no ayudaban en el estudio. También en algunos casos se recogió muestra, porque se podía hacer, ¿vale? Porque había el típico ladrillo que estaba medio caído y se podía sacar un trocico. Entonces clasifiqué las muestras y en algunos casos también pasé todo eso a la parte de caracterización de los materiales. Se clasificaron también por color con la tabla de Munsell y realmente se hicieron tanto, se seleccionó un ladrillo más amarillo que encajaba con esos colores de Munsell, otro más anaranjado, otro más oscuro, más rojizo, y realmente todo eso con la finalidad de caracterizar un poco también las presencias de distintos minerales que caracterizaban las piezas. Y en el caso también de las juntas se hizo lo mismo, se seleccionaron en base a un poco el color de la tabla de Munsell distintos morteros y se pasó de alguna manera a analizar el mortero, que como he dicho antes, es cierto que en la parte como más estructural cuenta con un mortero fundamentalmente a base de cal, y en algunos casos sí que también la tierra
se conoce por ser un material que se aprisona, con que se hace en adobe, con que se hace tapia, pero en el centro histórico de la ciudad de Valencia tiene también una parte importante en esa dosificación de fábricas, en algunos casos de un perfil un poquito, un estatus más bajito, más pobres, ¿no? Pero existe también. Y esa, repito, es una ficha tipo donde, como podéis ver, se dice, bueno, pues en este caso tenemos el zócalo Z3, la fábrica F3 y F4, vanos de distintos tipos, 5, 7 y 9, entradas, aleros y tipos de cubierta, con unas imágenes. Entonces, gracias a todo eso, repito, se intentó, daros cuenta, desde 1300, ¿vale? A más o menos 1850, daros cuenta que de esta franja tenemos solo datos arqueológicos, o sea, no hay muros construidos vigentes. En todos estos años, daros cuenta la curva, es una línea. O sea, es como decir, bueno, ¿qué hago yo aquí? Entonces, yo no lo he dicho antes, lo recuerdo ahora, se había empezado a hacer un estudio en el SIAM, que es esta curva que tenéis inicial, donde realmente en esta franja, que era la construida de la ciudad, había menos ejemplos, que en mi caso amplié, ¿vale? Me centré en la franja de edificios construidos, ampliando al final el muestrario. Y de alguna manera intenté sacar de estos datos pues un poco una lógica, ¿no? Constructiva dentro de ese sistema, como he dicho antes, más amplio, cultural, económico y social. Entonces los siglos, longitud y anchura son parámetros que son realmente inversamente proporcionales al grosor de los ladrillos. La longitud y la anchura varían de forma más gradual, como he dicho, el grosor sí que es el que cambia un poquito más. Pero lo interesante quizá es eso, ¿vale? Tener un poco ordenados según siglos, por lo menos, los tamaños de soga, tizón, grueso y, cosa que no se había hecho, daros cuenta el tema de los tendeles y de las llagas, ¿vale? O sea, sí que en el siglo XV-XVI tenemos un tendel y llaga de 0,8 con 0,9 y daros cuenta, ¿vale? En los años, según un poco el precio y la calidad al final económica del estatus social de la ciudad, vamos aumentando, disminuyendo bastante el tema de las juntas. Las juntas y la composición de la fachada entonces son quizá esos factores que han permitido tener claro esa evolución de los edificios, y existe también entonces una cierta correspondencia, o sea, el ladrillo visto, ¿vale? Cuenta con un grueso y un color rojizo más intenso, el ladrillo visible o parcialmente oculto cuenta con un grosor mucho más reducido y un color más anaranjado. También existe una proporción entre la característica de la junta, el grueso de los ladrillos, o sea, ladrillos más regulares tienen también junta más regular, ladrillos menos regulares son los que caracterizan estas fábricas como más humildes, con esos grandes elementos acolchados que caracterizan las juntas horizontales. Y también, un poco para acabar, lo que se hizo fue decir, bueno, podemos decir que hay una sincronía entre un determinado empleo de ladrillo y un determinado tipo de vano. Pues sí, ¿vale? Realmente daros cuenta, el intrados plano y el extrados curvos caracteriza más el siglo XVI, logia siglo XIII-XV. Progresivamente vamos viendo como a partir del siglo XVIII-XIX va llegando también el empleo del dintel de madera. El 18 se caracteriza por vanos ovalados o muy recercados, y ya llegamos a l'intrados y el estrados plano a partir del siglo XIX. Y también así se ha podido establecer pues cómo han evolucionado estas técnicas, ¿vale? Tenéis un poco estas imágenes que os indican que, bueno, sabemos que la Valencia romana también contaba con el adobe, por fuentes arqueológicas, que poco a poco va disminuyendo. Empezamos con el empleo de la tapia a lo largo del siglo VIII hasta el siglo XIII. El XIII-XV, como he dicho, es un poco este paréntesis donde prevalece la piedra y poco tenemos de edificios residenciales, pero ya con la Reconquista es cuando empieza potente el empleo de las fábricas con tapia, con ese pasaje de testigo entre el mundo islámico y ya cristiano. La tapia valenciana desaparece a principios del siglo XVII, ya su uso es más limitado.
quizá porque también hay la expulsión de los moriscos, que eran algunos de los que realmente se dedicaban a la puesta en obra, y empezamos ya con el 17, el 18, con la fábrica sagramilata, la fábrica fingida, hasta llegar a finales del 19 con la fábrica Vistas y la fábrica vidriada, un poco en la línea del Art Nouveau, ¿no? Y en estos años justo también estaba trabajando con el grupo de investigación del área de restauración de la Politécnica, y fue casi pues un momento interesante poder ver con mano en obras algunos proyectos que estaban tratando ese tipo de ladrillo y ver qué problemas tenían. Aquí tenéis varias imágenes donde realmente un poco lo llamativo es ver, además de los grafitis, cómo la calidad de los ladrillos es bastante buena. Los problemas casi siempre son más vinculados a pérdida de juntas, de revestimientos, pero que digamos no era un cuadro especialmente dramático, ¿vale? La parte del análisis diagnóstico. Es cierto que, bueno, hay casos que presentaban una patología significativa, pero te das cuenta como un poco siempre es más, quizá dentro de la fábrica el problema es del mortero. Y eso te suenará en estos años también. Mira, ahí estás tú también. Estábamos trabajando con Fernando y Camila en la rehabilitación de ese edificio de viviendas en la calle Roger de Flor, que es justo dentro de esta zona, muros, intramuros que estamos analizando, y fue un óptimo terreno para ver cómo se estaba realmente trabajando la restauración de esta fachada, que era una antigua fábricas de ladrillo agramilado. Entonces, yo en este caso hice un poco el estudio estratigráfico de cómo realmente estos vanos se iban vinculando y modificando, aquí además quedaban trazas recordarás, de una antigua logia, y bueno, problema del patio, y lo que en ese caso hice fue el estudio de detalle de los vanos, caracterizando un poco, pues en estos casos también el tapiado de las ventanas y la clasificación, porque daros cuenta que estos vanos eran bastante diferentes. O sea, hay vanos que tienen esos intrados plano, extrados curvo, y otros que tienen elementos adintelados de madera. Entonces fue un poco eso, un caso concreto donde puedo decir, bueno, pues al final he visto muchas fachadas, pero no he podido subirme a un andamio, verlas desde cerca, ver con detalle realmente todos esos tipos de problemas y aparejos, y en ese edificio pues fue realmente un poco eso, un caso práctico que completaba un poco la tesis, también porque, repito, se llevó a cabo una limpieza bastante profunda, en ese caso con cáscara de almendra proyectada según presión controlada, y la verdad que no sé si os suena esta zona de la ciudad. Es una zona donde hay una falla muy potente, muy importante, por lo tanto el edificio había sido también como muy sujeto a toda una serie de ciclos de lucido, de baja calidad, y al limpiarlo pues sí que quedaba todavía perfectamente, más que fue una limpieza muy controlada la que se hizo, entonces quedó como la calidad y el acabado, digamos, de estas juntas de mortero de yeso. Aquí tenéis alguna imagen pues realmente de toda la parte de rejuntado selectivo, de control. Yo recuerdo pues eso, que estuvimos muchas horas intentando ver cuál era el color que más encajaba, más adapto para rejuntar con mortero de yeso todas estas fábricas. Y entonces, bueno, repito, eso fue un poco una guinda final, decir, bueno, pues podemos ver también una fábrica de verdad y tocarla, ¿no? De verdad. Propósitos que al final se llevaron a cabo y un poco conclusiones, pues fue interesante ver ese aspecto cultural que existía detrás de las fábricas, ¿vale? Que hoy un poco sintetizado, pero que sobre todo con los alumnos del máster trabajamos mucho para que se puedan dar cuenta que al final detrás de una cultura constructiva hay una realidad mucho más profunda que está ahí, que es interesante analizar.
fue posible hacer ese registro de fábricas. Esta curva, que realmente es una línea, pero ayudó un poco a entender también esa constancia en el control de la producción debido a la presencia de estos magistris que controlaban de forma muy esmerada la producción de ladrillo en la ciudad, y realmente pues intentar, ¿vale?, tener claro el potencial que tienen estas fábricas y su calidad constructiva. Se pasó una serie de gráficas también para un poco tener claro todo esto, tener claro la distribución de las fábricas. La verdad que la mayoría queda concentrada en el barrio del Carmen, se cruzó con el grado de protección y la verdad que la mayoría era de un grado 1, ¿vale? O sea, no eran fábricas especialmente protegidas. Daros cuenta que, un poco como he dicho, la mitad trataba edificios monumentales que eran marcadores temporales, pero el 51% de los edificios estudiados era totalmente residencial. Y luego, bueno, estábamos un poco identificando también cuáles eran las soluciones más frecuentes de vanos, que quedó en el intrados plano, el estrados curvo o en el recercado de piedra. Y también en el caso de los aparejos, pues la verdad que la variedad también no ayudaba mucho, porque la mayoría son soga y tizón, con una sección bastante uniforme, ladrillo que debido a su producción son fundamentalmente heterogéneos, marmolados, y la mayoría tiene pues este mortero mixto que hemos dicho de yeso y cal. Y ahora, bueno, también deciros que sigue todo esto, que un poco creo lo interesante, ¿no? Al final de empezar un estudio que, bueno, sabéis que puede seguir y seguir y seguir. Entonces, realmente ahora mismo sí que estoy intentando definir otro elemento cerámico en la cultura constructiva de la ciudad, que son las tejas. Tened en cuenta que sobre todo en estos archivos arqueológicos quedan un montón de restos de producción de tejas que eran funerarias romanas. Y hay otro grande desconocido que no son solo las tejas en Valencia, sino toda la parte de ya cerámica arquitectónica decorativa que se presenta en muchos palacios, digamos, de ese nivel ya burgués, desde el mismo palacio del actual Museo de Cerámica hasta varios, el Museo también de Historia de la Ciudad presenta algunos remates en cerámica. He trabajado en los últimos años mucho con la tapia valenciana, esta es la imagen de la expulsión de los moriscos. Hay una página web, si queréis verla, relativa a la tapia valenciana, se llama Tapia Brick, y la verdad que está abierta también a señalar casos y hay una especie de bibliografía que recopila todo lo habido, por lo menos y por haber, que controle sobre el tema de tapia valenciana, varios autores que han trabajado sobre el tema, proyectos, o sea que es una página que, bueno, es pequeñita, pero está bien, y hay también toda una serie de edificios que presentan hoy en día tapia valenciana. Hay un vídeo cómo se puede hacer la tapia valenciana, las fases constructivas que están a la base de la producción. Y otro tema importante que en la tesis empecé un poquito a estudiar, pero que queda todavía por definir, es toda la parte del aplantillado. Hay muchísimo ladrillo aplantillado en Valencia, entonces queda todavía un poco por definir cómo se aplantillaba, porque en algunos casos se recorta a pie de obra, en otros no. Entonces son un poco temas que yo creo que están ahí y que, bueno, que siguen dando un poquito pues más pistas sobre esta cultura material. También deciros que si queréis profundizar más, porque al final en una horita se da un poco una pincelada general, hay el libro que publicamos con otros investigadores de la UPV, un libro que ha tenido mucho impacto, que se ha coordinado por los directores de la tesis, donde pues realmente eso ha sido un poco el inicio de una serie de tesis que han sido desarrolladas en los últimos 7-8 años sobre el centro histórico de la ciudad. Yo estudié los ladrillos, pero hay otros compañeros como por ejemplo Vincenzina Laspina, que es profesora de Cartagena, que estudió el yeso, porque después de haber descubierto que mucha vigencia constructiva vinculada al ladrillo era en parte vinculada al yeso, eso dio para un trabajo extra.
un compañero estudió Pablo Privitera los balcones, María Diodato, otra compañera de la UPV, estudió los forjados. O sea que en el libro que se llama Valencia Centro Histórico, que creo que igual tenéis hasta, creo igual en la biblioteca, Valencia Centro Histórico, 8 siglos de arquitectura residencial, tenéis muchas pistas que al final yo creo os pueden ayudar también mucho para conocer Castellón, porque al final estamos hablando de ciudades que están cercanas, que tienen muchos puntos en común, constructivos y también vinculados a esa cultura material, estos recursos, que al final, a ver, también estamos en un frente litoral con una caracterización geológica bastante parecida. Y por mi parte es todo, espero que, bueno, conozcáis una pizquita más de esas características constructivas al final de, bueno, mi ciudad adoptiva y una ciudad que al final es cercana a todos vosotros. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Gracias. ¿Conocíais algo de estos matices? No, algo sí. Sí. ¿Estáis interesados por alguna razón en estos temas? ¿Estáis trabajando con fábrica de ladrillo? Soy del grupo de patrimonio de la aguja. Ah, vale. ¿Estás vinculada al tema patrimonial más en general? Vale. ¿Y en tu caso algún interés especial? En mi caso, porque es un tipo de constructivo, no es que sea específicamente histórico, pero sí que es una técnica constructiva que sí. Y al final las encontraréis por ahí, por allá. A veces hay alumnos que me dicen, el otro día he salido, es una cosa muy graciosa, era un alumno que quería realmente ayudarme en el tema del estudio de las tejas. Y yo estaba tomándome en el Carmen un cubata con los amigos y he visto tus fábricas de ladrillo. Digo, bien, me alegro. O sea, es como al final, una vez que te lo explican, yo recomiendo de verdad de ver el libro, de ojearlo, porque ya ves las fábricas de ladrillo, los forjados, los balcones, con un sentido. Además, lo interesante del libro es que ayuda a definir esta cronotipología, porque, claro, si tú tienes una fábrica que supuestamente se puede fechar, no sé, primera mitad del 18, pero el estudio de los forjados, por ejemplo, te dice que el forjado puede ser de la segunda mitad del 18, como no, puede ser sucesivo. Y luego llega el estudio de los balcones y dices, verdad, la fábrica es de segunda mitad del 18, pero el forjado se hizo después y los balcones más después aún, ¿no? Entonces tienes como un poco una herramienta que te permite jugar con un puzzle gigante, ¿no? Y decir, bueno, lo interesante de todo eso, yo creo que nos podemos dar cuenta que al final la arquitectura histórica no es homogénea, no es un producto estandarizado. Y a ver, yo siempre digo, pensar al final en vuestras casas cuántas pequeñas cosas han cambiado en los años. Que sea solo el sofá que ha cambiado de sitio o, ¿no? O la mesa. Entonces, pensar al final un edificio más residencial donde cambian de usuarios, donde hay miles de pequeñas reformas, la riqueza constructiva que hay ahí, porque hay realmente carpintería distinta, quizá la cubierta ha sufrido algo, se ha modificado. Entonces un poco ese, no sé, yo siempre me quedo con la sensación que es bueno que se interprete la arquitectura histórica como un producto complejo que hay que descifrar al final. Y creo que trabajos de este tipo, no el mío, sino en general, trabajos que intentan ayudar en descifrar, si llegan a un público sensible, son trabajos que pueden ayudar. Repito, siempre dentro de esta lógica que para conservar hay que conocer. Ahora mismo si os vais a enfrentar a una fábrica que tiene esta doble junta, este sellado, quizá a la hora de intervenir también, a la hora de limpiarla, a la hora de consolidar el sellado histórico de yeso, ya hay otro, no sé, como otro enfoque, ¿no? Y otras pautas. Espero eso, que os quedéis con esa complejidad y
y con el interés pues, de acercaros a veces a esa escala diminuta que puede hacer de un proyecto al final algo interesante también. Una pregunta, a lo largo del tiempo, de ese tiempo que tú has estudiado, además de los tipos de muro en sí, del tipo de aparejo, de detalle, sí. O sea, ¿has encontrado grandes diferencias en el tipo de cómo aparejaban los ladrillos? Porque... A ver, siempre son de soga y tizón, ¿vale? La mayoría de las veces son de soga y tizón. Lo que sí es curioso es que digamos, las primeras fábricas de la Reconquista se realizan con el encofrado. Entonces, claro, eso es porque se tiene que tener un control de los encofrados brutal. O sea, yo lo he intentado hacer una tapia valenciana bonita, regular, que quede bien, es súper complicado porque al final la posición de los ladrillos nunca te queda de verdad ordenada y al final te das cuenta que empalmar varios módulos de encofrado a la vez es muy complicado. Entonces, como un momento muy claro que es fundamentalmente el siglo... A ver, entre la Reconquista, Jaime I, 1238, dejamos, pues eso, finales del siglo XIII, siglo XIV, cuando se usa mucho todavía la técnica de encofrado, que progresivamente se va perdiendo. Y en el encofrado normalmente lo que se suele hacer también es soga tizón o en algunos casos solo tizón, que es la técnica, digamos, más conocida de la tapia. Pero no hay unos alardes de aparejos, como puede haber en otros contextos, quizá, no sé, centroeuropeo, donde hay una tradición quizá de aparejo más compleja. Lo que sí es eso, por ejemplo, el ladrillo aplantillado, redondeado o con algún tipo de moldura, pero para detalles. Realmente el muro es soga tizón, no hay variantes. O sea, parece que es más una evolución desde un muro que se hacía con encofrado a un muro que se apareja con técnica tradicional de albañilería, con lienza de toda la vida. Pero también hay una dificultad, que a veces es difícil percibir si realmente se ha hecho con encofrado o si no se perciben las agujas, sí. O realmente se conserva también que ves el módulo de... Hubo un momento que dudé que media Valencia estaba encofrada. O sea, lo dudé porque, no lo sé, al final hay en alguna imagen se puede apreciar, a ver, si volvemos por ejemplo al caso de la vivienda donde José Luis trabajó, esta se ve aquí, o sea, hay unos pequeños efectos de rebosado, se dice en castellano, que sí que pueden dejar intuir que quizá eso está tan suave, tan, no sé, ¿lo veis? Vale que ha pasado tras el proceso de limpieza, de proyectado, pero es como tan sumamente liso que a veces la duda de que sea encofrado, pues sí que la he tenido. ¿Cuál es quizá lo que me ha hecho descartar todo eso? Que no se ven encuentros, o sea, llega un momento que se deberían apreciar, porque es que no se ven, y además el mismo proceso de degradación no deja como una, no sé, se cae un mortero y ves una aguja, pues no se ve, ¿vale? Entonces es cierto que yo creo que sí que son fábricas que cuentan con como una tradición como muy larga en el tiempo, entonces un saber hacer muy controlado que se hereda además de esta capacidad de controlar muy bien la masa realmente que constituye el mortero, que deriva de esa tradición islámica. ¿Alguna pregunta más? Quiero contar por las fábricas, porque además sí. Un poco por vincularlo con Castellón, porque ya comentaba que el 80% de la mitad de España entonces se fabrica en Castellón. Entonces, ¿sabéis dónde se fabricaba? Sí, a ver, en Valencia se han encontrado toda una serie de hornos en la zona, digamos, extramuros, porque por el tema de seguridad no querían problema de incendios y, digamos, demasiado cercano al núcleo urbano, que son hoy en día la franja, digamos, la Valencia Norte
pasado el Turia, lo que es Pont de Fusta, toda esta zona tenía muchas, se han encontrado restos arqueológicos en excavaciones de esta parte. Además hay varios sitios que son Riba Roja, como dice el nombre, de la producción de ladrillos, y sabemos también algo en Alfara del Patriarca. El Patriarca en sí es uno de los grandes promotores, además de la producción vinculada a los moriscos. Hay una serie de expedientes, están puestos en la tesis, donde se ve como el patriarca, el antiguo Juan de Ribera, conocido Juan de Ribera, el patriarca de Valencia, que fundó el seminario del Corpus Christi, que realmente impulsó impulsó en Valencia el empleo del colectivo de los moriscos en el mundo de la construcción. Entonces hay ahí, y no es por nada, que el seminario del Corpus Christi es uno de los pocos edificios completos en Valencia que está hecho en tapia. O sea, sí que hay una serie de actores que tienen bastante vinculación entre ellas, y justo, digamos, en Alfara del Patriarca también había una cierta producción. Y el tema de los hornos, repito, es como más a escala arqueológica. Hay varios documentados también varios próximos al actual Ruzafa, también ahí se han encontrado algunos. Y luego, repito, yo un poco me he limitado a la escala urbana. Fuera ya no sé dónde y si hay forma de ubicarlos. Pero también hay un problema de fondo, que el gremio, como he dicho antes, de los ladrilleros no es un gremio prestigioso. Más que lo único que he podido un poco descifrar es que las procesiones son siempre de los últimos. O sea, en las imágenes, en los libros también al final del Mustasaf, o sea, siempre se habla de los alfareros, se habla mucho, como he dicho, de los carpinteros, vinculado al mundo de la construcción, de los picapedres, pero los ladrilleros, porque a ver, al final pensar también que hacer un ladrillo es algo como muy básico, o sea, no, más en los países en vías de desarrollo, los adobes normalmente, los ladrillos sin cocer, lo hacen los niños, todavía hoy en día. Entonces, claro, no es un gremio prestigioso del que se sabe mucho. Bueno, si estáis interesados, en Cataluña hay todavía un pueblo, ahora mismo el nombre no me acuerdo, pero está en la tesis, o buscándolo, pueblo de Cataluña, donde hacen todavía anualmente una fiesta y ejecutan artesanalmente los ladrillos, y además se desafían. El pueblo está dividido como en dos macrogrupos, y a ver quién produce más ladrillo durante X tiempo, y todavía ahí está. Ahora el nombre no me acuerdo, perdona, pero no me acuerdo. Pero lo googleáis, y Google siempre sabe más que todos, y lo podéis ver porque es muy peculiar. Y bueno, detrás de esto, como en otras ocasiones en España, luego de la fiesta un poco del pueblo y tal, pero no sé si son los blancos y los rojos, y tienen que producir X ladrillos cuanto más rápido, si otra prueba a ver quién lo hace en una hora cuanto más produce. O sea que toda una serie de pequeñas así como actividades vinculadas a producción cerámica tradicional. Y de allí también encontré algún tema vinculado a la nomenclatura de la producción. O sea que si estás interesado en la fábrica de esto, te lo puedo mandar si quieres luego. Pero bueno, googleándolo sale, Cataluña. No creo que salga la imagen aquí, porque estas fotos son del pueblo. A ver si sale por si acaso. En el plan de Valencia, el plan de este barrio, estaba para el derribo, porque en su momento se hizo el ensanchamiento de la calle, como era una plaza importante. No estaba protegida, ¿verdad? No. Le cortaban una parte, con lo cual el propietario, cuando la compró, primero que pidió su proyecto de derribo. Estamos haciendo el proyecto de derribo. ¿Arriba? La casa tiene valor, tendría que Sí. rehabilitarla. Hicimos unos números aquí, a ver si sale. Rehabilitar o demoler una nueva. Dijimos, más barato rehabilitar. Sí. Pues si buscáis este autor, el que hizo las fotos en el pueblo, Cornellas, seguramente sí, es el autor de las imágenes, pero repito, salen también todo el tema de la nomenclatura. Por tu interés un poco en el tema de la producción,
lo puedes localizar, ¿vale? Quiero decir que en Alcura también, en vinculación a la Real Fábrica, también se está activando todo el sistema territorial de producción cerámica, que incluye también Ladrillo, solar, sí, o sea que si vienes, sí, vale. podrás ver también Ampliamos territorio desde el centro histórico. patrimonio material relacionado Sí. con que se vaya al horno. Sí. Muy bien. Ah, tendré que, te digo, verla también. Tengo allí excursión pendiente, muy bien. Pues gracias por vuestra atención, vuestro interés y bueno, pues no he puesto el correo electrónico, pero me buscáis también sale y pues nada. Y además hay la web donde salen cositas me buscáis en la UPV, Valentina Cristini, pues podéis ver más información si queréis. También sale la página, que creo que es bastante, repito, chiquitina, no es gran cosa, pero de la tapia valenciana puede ser de ayuda también. Si encontráis algún día algún resto en algún edificio o queréis ver un poco, pues eso. Hay muchos textos de otros autores, no solo mío, que tratan cómo se puede intervenir en tapia valenciana, qué se puede hacer en ella. Pues muchísimas gracias.